Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia, de nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, 10 de mayo del 2026. Hoy tenemos noticias desde Colombia, Bolivia, Brasil, China, España, Guatemala y Rusia, entre otros. Bienvenidos pues, estos son nuestros titulares, porque esta semana sí les tenemos algo que mostrar por ahí. Primo de candidata a Valencia con más de 6.000 hectáreas baldías. Ahí entenderá, querida audiencia, el por qué se opone la senadora y candidata a la reforma agraria, ¿no? Intentaron culpar a Aida Quilcue del asesinato de su esposo. Iván Cepeda denuncia presiones de grupos armados para influir en las elecciones de este 31 de mayo. Cuba no debe ser invadida. Más de 200 casos de acoso laboral y sexual encontraron en los grandes medios de la desinformación. Oiga, pues, 9 mineros murieron tras explosión de una mina. 7.887, óigale, oído pues a la caja. Ya olvidémonos del 6.000, son 7.887. Esto está como para un chance. 7887, vea, la cifra actualizada de los falsos positivos. USA retirada de 5.000 tropas de Alemania, problemática con el software electoral. Intentarán instalar base militar. Entregado insumo estratégico a 53 hospitales públicos. Esto fue en Cundinamarca, Colombia. Condenan ataques de USA a Israel y a Irán. Que Trump revele programa nuclear israelí. Cooperación con China se fortalecerá. En prisión, ciudadano brasileño Tiago Ávila, integrante de la flotilla Global Smooth. Rusia ataca objetivos ucranianos e intercepta más de 600 drones. Y finales listas en las Copas de Europa y Suramérica, pues ahí tiene, querida audiencia, esto se vino como para replay este noticiero del día de hoy. Bueno, y es así entonces como nos vamos a entrar. El Estado recupera un predio baldío ocupado por el primo de Paloma Valencia, la actual candidata por el Centro Democrático a la presidencia de la República en mi querida Locombia. Este predio con más de 6.000 hectáreas en el Bichada. Cúpula militar de Uribe intentó culpar a Aida Quilcue del asesinato de su esposo Edwin Lagarda. Iván Cepeda denuncia presiones de grupos armados para influir en las elecciones del 31 de mayo. Cuba no debe ser invadida, sino aplaudida y ayudada. Ministerio de Trabajo detectó más de 200 casos de acoso laboral y sexual en los grandes medios de la desinformación. 9 mineros murieron tras explosión de una mina en Sutatausa. Esto es en mi querida Colombia, y así pues muy al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia, ahí lo tenemos. La revista Raya confirmó que la Agencia Nacional de Tierras recuperó la finca Buenavista, un baldío de la nación de 6.182 hectáreas en Bichada, ocupado por Nicolás Laserna, primo de Paloma Valencia Laserna, y por el excongresista del Centro Democrático, Gustavo Londoño García. La recuperación se produjo después de que la Corte Suprema y la entidad declararan indebida esa ocupación con más de 900 cabezas de ganado, pese a la defensa pública que la candidata presidencial ha hecho de su familiar. La revista Raya revela las declaraciones de una veintena de militares en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, sobre el homicidio del indígena Edwin Legarda, esposo de Aida Quilcue, perpetrado por el ejército en diciembre de 2008. Según sus testimonios, existió un plan de encubrimiento que incluía culpar a la propia Quilcue de ordenar el asesinato. El candidato presidencial y senador Iván Cepeda denunció presiones de grupos armados para influir en el electorado y exigió las debidas sanciones frente a estos hechos. Indicó que en los últimos días ha recibido información de organizaciones sociales, autoridades locales y la Defensoría del Pueblo sobre intimidaciones a votantes a favor o en contra de distintas candidaturas. El presidente Gustavo Petro reiteró su rechazo a la posibilidad de una agresión armada contra Cuba. Durante un discurso pronunciado en la sede de esta capital de la Universidad Nacional, el mandatario, quien acudió a la Casa de Altos Estudios para hacer entrega del bloque A de la Facultad de Artes, también se refirió a las capacidades científicas y culturales de la isla. El Ministerio del Trabajo detectó al menos 200 casos de acoso laboral y sexual en 6 medios de comunicación, según las primeras inspecciones que hizo públicas el movimiento Yo Te Creo Colega, Telesur. Colombia, al menos 9 mineros fallecieron y 6 reciben atención médica tras la explosión de una mina en Sutatausa, en el centro de Colombia. El accidente ocurrió el lunes 4 de mayo mientras los trabajadores cumplían su turno a 600 metros de profundidad,
y se vieron afectados por la acumulación de gas metano y polvo de carbón. RTBC, ríos filtrados vinculan a Milei con el financiamiento de una campaña contra Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum. Una serie de grabaciones de WhatsApp, Signal y Telegram, difundidas desde el 30 de abril por Diario Red América Latina y el portal Hondurasgate, involucran al presidente argentino, Javier Milei, en el presunto financiamiento de una operación de comunicación regional contra los presidentes Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum. Fin del resumen. Gracias. Ahí lo tenían, ¿sí ven cuántas violaciones o abuso y acoso sexual en los grandes medios de la desinformación? Ay, carajo, por eso usted siempre esté con los medios independientes, digitales, alternativos y sobre todo contrahegemónicos. Verbo y Gracia, Clarín de Colombia y su noticiero y toda la plantilla de Radio Clarín de Colombia. Seguimos en Colombia. Oiga pues esta cifra, 7887. Es la cifra, es el dato actualizado de los falsos positivos en Colombia, muy al estilo de nuestro corresponsal desde Medellín, Saúl Ignacio Peláez. Audiencia, no son nuestras propias palabras, son las palabras del magistrado de la JEP, Pedro Padró Díaz, dada a conocer esta misma semana, en el sentido de que el tema de los falsos positivos pasó de 6.402 a 7.887, de los cuales, de toda esa cifra, para un departamento como el departamento de Antioquia, oscila en un 25%, que aproximadamente en un número significativo está en 1.900 y algo más de falsos positivos en todo el departamento. Estas declaraciones las dijo después de una de las audiencias de uno de los casos más famosos que sucedió en el Urabá de este departamento, más exactamente la masacre de la Resbalosa, que se dio por allá a finales de febrero del 2005 en las jurisdicciones de los municipios de San Pedro de Urabá y Necoclí, en donde varios militares y sobre todo comandantes de varios pelotones reconocieron en esta audiencia de la JEP haber estado pernoctando en algunos sitios con grupos paramilitares, y en uno de esos momentos reconocieron que cometieron un exabrupto al matar a esos niños y uno de esos adultos en compañía de este grupo paramilitar, y reconocieron en su interior que había sido totalmente una defecio, totalmente un desconocimiento a la norma legal del derecho internacional humanitario y del derecho humanitario. En todo caso, se dice en estos días, en la campaña de Paloma Valencia y Juan David Oviedo, que la candidata presidencial quiere a Álvaro Uribe como ministro de Defensa. Para que Álvaro Uribe Vélez sea ministro de Defensa, tiene que responder primero por este tema de los falsos positivos que se dieron a todo lo largo y ancho del país, y responder también específicamente todo lo que pasó con ese 25% dentro del departamento de Antioquia. Y es demasiado importante que dé esas respuestas antes de tirar voladores para otras cosas. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Bogotá, Saúl Ignacio Peláez Arango. Así es, mi apreciado Saúl Ignacio. También tenemos desde Suecia que la retirada de las 5.000 tropas de Alemania no como gesto de paz, sino como reconfiguración de su maquinaria de los Estados Unidos de Norteamérica. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Suecia, José Cheo Sánchez. Adelante, José Cheo. Salud, audiencia. Estados Unidos anuncia la retirada de 5.000 soldados de Alemania, no como gesto de paz, sino como parte de una reconfiguración de su maquinaria militar en el continente. No es desmovilización, es un movimiento estratégico, retirada o reposicionamiento.
Nos trasladamos a Medio Oriente, donde Irán, 14 miembros de la Guardia Revolucionaria murieron mientras desactivaba bombas de racimo en la provincia de Sanay. Una tragedia que deja una pregunta inevitable. ¿Quién responde por las armas que siguen matando incluso después de la guerra? En el plano político, el líder iraní Ali Khamenei afirma que su país se consolida como potencia militar. Un mensaje que no surge en el vacío, sino en medio de presión externa, sanciones y amenaza constante. Al mismo tiempo, autoridades iraníes aseguran que la mayoría de las bases militares estadounidenses en la región han sido dañadas tras recientes ataques. ¿A cambio real en el equilibrio de fuerza o parte de una guerra informativa donde cada actor construye su propia narrativa? Y en ese escenario surge otra pregunta. El presidente estadounidense Donald Trump afirma que la guerra con Irán ha terminado. Pero, ¿realmente terminó? No hay acuerdo de paz, no hay retirada total, no hay garantía de que no se retomen las hostilidades. Washington mantiene presión militar en la región, mientras que deja claro que todas las opciones siguen sobre la mesa. Entonces, la pregunta queda abierta: ¿fin de guerra o simplemente una pausa estratégica? El mundo se reconfirma entre discursos, movimientos militares y verdades a medias. Mientras unos hablan de paz, otros se preparan para lo contrario. Y como siempre, la historia no se decide en los titulares, sino en los hechos. Para Radio Clarín de Colombia les habló desde Suecia José Cheo Sánchez. Gracias, José Cheo. Regresamos a Colombia, donde este software electoral sigue generando dolores de cabeza. Así tenemos el análisis que nos hace Saúl Ignacio Peláez. La audiencia en rueda de prensa convocada por la bancada del Pacto Histórico, realizada el miércoles en la sala de prensa del Senado de la República, en el Capitolio Nacional. Toda la bancada del Pacto Histórico reunida para hablarle a todos los medios de comunicación sobre los defectos y las problemáticas que están ocurriendo con el software electoral con mira a las elecciones presidenciales en la primera vuelta para el 31 de mayo. Tanto el representante a la Cámara, Lirio Uribe Muñoz, como la senadora y actual candidata vicepresidencial, Aida Quilcue, y el ingeniero Sastoque hicieron unos pronunciamientos muy concretos en el sentido de que hay muchas fallas de contexto con respecto al software electoral. Hay preguntas que se realizaron a la Registraduría Nacional del Estado Civil, lo mismo al Consejo Electoral, que no dan respuesta satisfactoria a los requerimientos del Partido Pacto Histórico. Aparte de eso, el Pacto Histórico está haciendo una gestión paralela con organizaciones internacionales para realizar en lo posible una auditoría forense con intervención de la Unión Europea, la OEA y otros organismos internacionales que van a estar posiblemente pendientes de estas elecciones presidenciales en Colombia. No deja de ser muy preocupante que este tema del software electoral siga teniendo cabida, porque infortunadamente hasta que no se convenzan de acuerdo a la sentencia del Consejo de Estado en el 2018, en el cual ese software electoral debe pertenecer al Estado y no a una empresa privada, como es el caso de Thomas Gregg Son, da a las claras de que ese mismo software que ha sido utilizado para el 2014, para el 2018 y para el 2022 aún tiene fallas persistentes, y estas denuncias se siguen haciendo sin ningún tipo de rubor y sin cesar, hasta que
en algún determinado momento el registrador nacional o la gente del Consejo Nacional Electoral tendrá que entrar en razón para que este software electoral sea perfectamente auditado. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl. Nos vamos para Galicia, el Estado español. Oiga, este comparativo, Ayuso, no abuso, Ayuso en México como Milei en España, un viaje para insultar al pueblo mexicano, así muy al estilo de nuestro corresponsal Andrea Veledo Fernández. Audiencia. Vamos a hablar hoy de la visita de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México para insultar a todo el pueblo mexicano, ¿no? Ayuso ya se está acostumbrando a imitar a Milei. Viajes pagados con erario público, en este caso se ha gastado 300.000 euros en dinero para 2 fundaciones donde está la derecha mexicana para que a ella le den una medalla y le dejen hacer allí sus 4 tonterías. Una de esas tonterías es el homenaje y la misa que le quería hacer a Hernán Cortés y darse un paseillo para que le pongan también a ella una medalla en plan Donald Trump en México. Todo eso va a costar nada más y nada menos que 300.000 euros a todos los madrileños y madrileñas. Pero bueno, por lo menos ella se pasea. El personaje, pues bueno, un poquito hay que conocerlo, ¿no? Isabel Díaz Ayuso es como la vaca que ves en el tejado. Tú ves que está allí, pero nadie entiende cómo ha llegado. Ella llegó. Está claro que la uparon, que la pusieron y tal, pero es una persona profundamente ignorante y profundamente mediocre. Hay que pensar que llegó a decir que la primera vez que viajó a Ecuador se quedó muy sorprendida de que allí la gente también hablaba castellano. Esta mujer pensaba que hablaban ecuatoriano, que en Venezuela hablan venezolano, que en Colombia hablan colombiano, que en México hablan mexicano. Pues este es el nivel. Esta persona que fue a la universidad y todo, pero el nivel es el que es, el nivel es bajísimo, no sabe prácticamente nada de nada, y mucho menos de historia. Ir a un país como México, que hace tiempo que ha dejado atrás su etapa colonial, a recordarle cómo la conquistamos y quiénes la conquistaron haciendo auténticas barbaridades, pero bueno, eso ya pasó, eso es el pasado, pues la verdad no parece lo más inteligente. Esta persona tampoco busca hacer cosas muy inteligentes. Lo que busca es que se hable de ella aunque sea mal. Y para su electorado, que es un electorado de ultraderecha, que echa de menos un imperio español que ya no existe, ese imperio donde no se ponía el sol. Ahora donde no se pone el sol es en la ignorancia embrutecedora de la ultraderecha española. Bien sea Santiago Abascal, bien sea Isabel Díaz Ayuso, toda esta ultraderecha que añora un pasado que ya no existe y que además de ser profundamente racistas y supremacistas, apoyan las causas como la de Netanyahu y el genocidio en Israel, apoyan a Donald Trump y las sanciones que pone al mundo, incluida a Europa y al Estado español, y son los más vendepatrias y los más arrastrados con los poderosos y los más soberbios con los humildes. Un perdón a México. Desde el Estado español, para Clarín de Colombia, les habló Andrea Veledo Fernández. Gracias, Andrea Veledo Fernández en España. Ahora regresamos al continente americano. Oiga, esta semana estuvo el Mandíbula Larga en Bolivia. Sí, el comandante del ejército gringo estuvo esta semana en Bolivia. Y creo, según las malas lenguas por ahí aquí a nuestro oído, nos dicen que aún continúa, porque ¿saben para qué? ¿Será que hay petróleo en Bolivia? ¿O será que la intentona de crear unas bases militares allí como lo hacen en otros estados, en otros países? Ay, carajo, como que me suena más como que vas por el último apartecito y así nos lo hace saber desde Bolivia nuestro corresponsal Edgar Freddy Vázquez Palenque. Adelante, Edgar. Buen día, estimada audiencia. A fines de abril llegó a Bolivia el comandante del Ejército Sur de Estados Unidos y se presume la intención de instalar una base militar ya comentada anteriormente por el propio presidente, que además indicó que gente israelí podía establecerse libremente en Bolivia.
28 días en marcha de 1000 kilómetros por la defensa de los derechos territoriales de la población originaria del oriente boliviano, exige al gobierno abrogar las leyes inducidas por los terratenientes del agronegocio e inmobiliario depredador. La población campesina del altiplano boliviano bloquea las carreteras, demandando la abrogación de decretos y leyes inconstitucionales y perjudiciales para la población boliviana. Mineros, fabriles, profesores rurales, trabajadores de la salud están movilizados en protesta contra las medidas antipopulares del gobierno empresarial privado. Rodrigo Paz, como presidente, ha perdido la confianza de sus electores, que lo consideran traidor por haberse puesto al servicio del empresariado nacional y transnacional, dejando de lado sus funciones de gobierno como servicio a la población boliviana. Y lo consideran un estafador que se enriquece con los contratos millonarios y sobrepreciados del combustible de mala calidad que está dañando al transporte nacional. También lo reconocen como narcotraficante, agrupado con varios de sus ministros y ligado a la DEA estadounidense. El servil gobierno boliviano está siendo confrontado por el pueblo movilizado. Desde Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Edgar Freddy Vázquez Palenque. Gracias, Edgar. También tenemos esta semana que en la Secretaría de Salud lideró la entrega de insumos estratégicos a 53 hospitales públicos del departamento de Cundinamarca para ampliar las acciones de prevención, detección temprana y atención del virus de inmunodeficiencia humana. Así nos lo hace saber nuestra colega y amiga allá en la Oficina de Prensa y Comunicación de la Gobernación de Cundinamarca, Aiza Trujillo Laguna. Adelante, Aiza. La Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca para informarles todo lo que acontece en el momento. La Secretaría de Salud del departamento lideró la entrega de insumos estratégicos a 53 hospitales públicos de Cundinamarca para ampliar las acciones de prevención, detección temprana y atención del virus de inmunodeficiencia humana VIH. Julieta Gómez, referente de poblaciones vulnerables de la Secretaría de Salud del departamento de Cundinamarca, señaló que la prevención del VIH requiere respuestas continuas y articuladas en los territorios, con énfasis en las poblaciones diferenciales y en el acceso oportuno a servicios de salud. Escuchemos. En el marco del programa Cundinamarca Cuidadora e Incluyente, la Subdirección de Gestión y Promoción de Acciones en Salud Pública de la Secretaría de Salud de Cundinamarca realizó el día de hoy la jornada de entrega de insumos para la prevención del VIH como parte de una apuesta estratégica para fortalecer las respuestas territoriales en salud pública con énfasis en las poblaciones diferenciales en condición de vulnerabilidad, reconociendo que la prevención del VIH exige intervenciones integrales, continuas y contextualizadas. Resulta fundamental avanzar en esas acciones que trasciendan la respuesta asistencial y se orienten también hacia los enfoques mucho más cercanos, inclusivos y efectivos en los territorios. Los insumos entregados permitirán a las empresas sociales del Estado mejorar la realización de pruebas, también ampliar la jornada de orientación y facilitar el diagnóstico oportuno de la enfermedad. La administración departamental reiteró además el llamado a la ciudadanía para acercarse a las instituciones de salud, solicitar información y acceder a pruebas gratuitas y confidenciales. Asimismo, insistió en la importancia del autocuidado, el uso de métodos de protección y la eliminación de estigmas asociados al VIH, como parte de las acciones necesarias para prevenir nuevos casos y garantizar una atención digna e integral. Y recuerden, desde la Gobernación de Cundinamarca se hace un llamado a los habitantes del departamento para que reporten las situaciones de emergencia
a través de la línea 123, la cual funciona las 24 horas del día con atención efectiva y oportuna. Les informó Aiza Trujillo Laguna. Audiencia. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos, capitaneado por Donald Trump, quiere invadir Cuba ahora? ¿Por qué? Cuba no hay grandes recursos minerales, petrolíferos, como hay en otros países, como hay en Venezuela, por ejemplo, la reserva de petróleo probada más grande del mundo, o como es Irán, una de las grandes reservas del mundo. No hay tampoco recursos naturales, una gran cantidad de recursos naturales, minerales, por ejemplo. ¿Por qué esta bravuconada ahora de la Casa Blanca de que vamos a invadir? No lo hicieron en todos estos años. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Es probable que lo hagan? Bueno, no sabemos los planes secretos que se tejen en la Casa Blanca. Por supuesto que nosotros, ciudadanos de a pie, no los conocemos, no los podemos conocer. Pero un análisis rápido de la situación lleva a pensar, en Irán definitivamente el imperialismo norteamericano no ha ganado, está claro. Esto es una muestra de que el gran imperialismo de 50 años atrás va en decadencia, lenta, pero va en decadencia. Le queda el patio trasero, Latinoamérica, como resguardo. Es una demostración de fuerza. Acá podemos hacer lo que queremos. Bueno, vamos contra el pueblo, el gobierno revolucionario de Cuba. De pronto es una demostración de fuerza que pueden hacer lo que quieren en este territorio que es su patio trasero natural. No, hay que impedirlo. Cuba debe seguir siendo lo que es, una isla soberana que construye el modelo social que desea. Socialismo, que sea socialista. Para Radio Clarín de Colombia habló desde Guatemala Marcelo Colucci. Gracias, Marcelo. Continuamos internacional. China condena los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán y los cataloga de ilegítimos. Demócratas quieren que Trump revele el programa nuclear israelí. Cooperación con China se fortalecerá y solo aceptaremos un acuerdo justo. Mantener en prisión al ciudadano brasileño Thiago Ávila, integrante de la filosofía de la flotilla Global Smooth, es una acción injustificable del gobierno de Israel. China insta a Estados Unidos a suspender el bloqueo y las sanciones contra Cuba. Rusia ataca en represalia objetos ucranianos e intercepta más de 600 drones. Así pues, muy al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia, este breve resumen. Es la primera vez desde que comenzó el conflicto que el canciller iraní viaja a China y se espera aborden temas de la agenda bilateral, así como el acontecer regional e internacionales. Un grupo de 30 demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos exigió que el gobierno del presidente Donald Trump divulgue información sobre el arsenal nuclear de Israel y las políticas relacionadas. La falta de transparencia amenaza todo el Medio Oriente. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se reunió el miércoles en Pekín con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, para discutir los desarrollos regionales e internacionales en la región. El presidente Lula, Brasil. Mantener la prisión del ciudadano brasileño Thiago Ávila, integrante de la flotilla Global Smooth, es una acción injustificable del gobierno de Israel. Causa gran preocupación y debe ser condenada por todos. China insta a los Estados Unidos a suspender inmediatamente el bloqueo y las sanciones, así como cualquier tipo de coerción y presión contra Cuba, dijo un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino este martes. Sputnik. Rusia ataca en represalia objetivos ucranianos e intercepta más de 600 drones en un día. Las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo de represalia contra el sector de defensa e instalaciones energéticas de Ucrania. También interceptaron 2 proyectiles del lanzacohetes estadounidense y Mars, 6 misiles Flamingo y 601 drones durante el último día, anunció la defensa rusa. En el mismo periodo de tiempo, Kiev perdió unos 1.210 militares. Fin de las noticias. Gracias. Bueno, regresamos a Colombia. Finales listas en las copas en Europa y equipos colombianos en Copa Libertadores y Suramérica, muy al estilo de nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez. Hombre, ¿qué se nos hizo? Ahí lo tienen. Amable audiencia, en el resumen deportivo que haremos a continuación vamos a destacar que ya se definieron las finales de la UEFA Champions League, la UEFA Conference League y la UEFA Europa League para los días finales del mes de mayo que está corriendo.
Durante esta misma semana se definieron los cupos a esas finales. Arsenal de Inglaterra le ganó 1-0 al Atlético Madrid y por el agregado de 2-1 clasificó a esta instancia final de la Champions League, donde se va a encontrar con Paris Saint-Germain, que dio buena cuenta del Bayern Múnich al empatar 1-1 en Múnich y en el partido de ida haber ganado 5-4 para un agregado de 6-5 a su favor. Por su parte, el Aston Villa venció 4-0 en el partido de vuelta a Nottingham Forest, que había vencido en la ida 1-0 y ganó el derecho a disputar la final de la UEFA Europa League, donde se va a encontrar con Friburgo de Alemania, que sacó la serie adelante ante el Sporting Braga de Portugal, al cual perdió en la ida 1-0 y lo venció en esta oportunidad por 3-1 en condición de local. En la UEFA Conference League ya están también los finalistas. Crystal Palace, que dio muy buena cuenta del Shakhtar Donetsk de Ucrania en sus dos partidos, venciéndolo 3-1 de visita en Ucrania y 2-1 en su casa en Londres. Y recibirá en la final a partido único contra Rayo Vallecano, que venció 1-0 en condición de visita al Estrasburgo de Francia, con el mismo marcador de la ida en condición de local. Por lo tanto, esa es la final de la UEFA Conference League. Por otro lado, los resultados de los equipos colombianos en las copas internacionales: triunfos de Millonarios y América de Cali en sus partidos de visita, tanto contra Boston River de Uruguay, al que venció Millonarios 4-2, y América de Cali venciendo a Alianza Atlético Sullana en Perú por 2-0. Empató Independiente Santa Fe 1-1 con Corinthians en la Copa Libertadores en su partido de local en Bogotá, y también perdió Junior de Barranquilla su partido de local con Cerro Porteño en la ciudad de Cartagena por 1-0. Por lo tanto, estos dos equipos colombianos se despiden de la Copa Libertadores a falta de 2 partidos para la conclusión de la ronda de grupos. Deportes Tolima ganó contundentemente a Nacional de Montevideo por 3-0 y es puntero de su grupo junto a Coquimbo Unido de Chile, que venció 2-1 a Universitario Deportes de Perú, y a definir en las 2 últimas fechas. Lamentablemente, en la noticia anterior aparte, Independiente Medellín no pudo jugar su partido contra Flamengo de Brasil por los desmanes de su propia hinchada y por falta de garantías de la seguridad, lo cual se vio obligado a la cancelación del partido y a la pérdida de los 3 puntos. Le quedan 2 partidos con posibilidades de pasar a la ronda de octavos, siempre y cuando logre los 2 triunfos de visitante contra Estudiantes de La Plata y Cusco Fútbol Club. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl. Y así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Nos vemos en una próxima. Felicidades. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.